Con la venia suya, presidente, cedo la palabra a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, doctora Ana Jara Velázquez. Muchísimas gracias, señor primer ministro. Tiene uso de la palabra la señora ministra Ana Jara Velázquez. Puede hacer uso de la palabra. Señor presidente del Congreso de la República del Perú, Daniela Bugatás, señores miembros de la Junta Directiva, señoras y señores congresistas de la República. Voy a rendir el quinto informe del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres a los 5 años de la vigencia de la Ley 28983. Si me pueden seguir con el PowerPoint, podremos hacer de esta jornada una jornada fructífera. Tenemos en pantalla el marco general de la ley para ubicarnos. Importancia y objetivo de la ley. La Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, conocida como LIO, publicada el 16 de marzo del 2007, constituye el marco normativo institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, así como establecer las obligaciones de cada poder del Estado para el cumplimiento de su objetivo. El objetivo de la ley: promover y garantizar desde el Estado el ejercicio de los derechos de las mujeres y hombres a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar, autonomía, avanzando en la erradicación de toda forma de discriminación. ¿Cuál es el rol del Estado? En el marco de la LIO, las principales acciones del Estado son promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual adoptará medidas que remuevan los obstáculos para el ejercicio pleno de la igualdad. Adoptar medidas de acción positiva encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre. La LIO reconoce la necesidad de acción multisectorial a nivel del Poder Ejecutivo, así como establece compromisos del Poder Legislativo y Judicial para el cumplimiento de su objetivo. Para ello establece una serie de lineamientos que engloban estos compromisos. ¿Cuáles son los lineamientos de los poderes del Estado? Poder Ejecutivo, Gobierno Central, Gobiernos regionales y Gobiernos locales. Prevención y atención de la violencia de género. Acceso al mercado laboral y productivo. Acceso a los servicios de salud de calidad con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. Acceso a educación pública integral y de calidad en condiciones de igualdad. Fortalecimiento de la participación ciudadana y los derechos políticos de las mujeres. Perfeccionar el sistema de estadística oficial, incorporando datos desagregados por sexo, área geográfica, etnia, entre otros. En cuanto a los lineamientos del Poder Legislativo, aprobar normas que garanticen el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así como derogar aquellas discriminatorias. Fiscalizar la aplicación y cumplimiento de las normas y políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y la equidad de género. En el Poder Judicial, garantizar el acceso a la justicia en igualdad de oportunidades. Implementar procedimientos justos, efectivos y oportunos para la denuncia y sanción de todas las formas de violencia sexual, así como la reparación del daño y el resarcimiento de las personas afectadas. Capacitar al personal de la Administración de Justicia y de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley en materia de género, interculturalidad y derechos humanos. Lineamientos de los poderes del Estado en cuanto a los organismos constitucionalmente autónomos. Por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, reportar al Congreso de la República anualmente
sobre los avances en el cumplimiento de la ley. En el sistema electoral, implementar acciones educativas y de promoción de la participación política de las mujeres como electora y como candidata. En el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, concluir con las acciones de identificación de la población sin acceso al registro de ciudadanos, especialmente en las mujeres y niñas. ¿Cuáles han sido los avances en el cumplimiento del Poder Ejecutivo en el periodo comprendido de los años 2007-2011? 1. Prevención y atención de la violencia de género. Luego lo vamos a ver de manera desglosada. 2. Acceso al mercado laboral y productivo. 3. Acceso a servicios de salud de calidad. 4. Acceso a educación pública integral y de calidad. 5. Fortalecimiento de la mujer en el sistema democrático. Y 6. Perfeccionamiento del sistema de estadística oficial en materia de género. Veamos. 1. Prevención y atención de la violencia de género. En materia de detención de casos, entre el año 2009 y 2011, se avanzó en la detección de casos de violencia de género mediante registros existentes o mediante la creación de nuevos sistemas de detección. De esta manera, en los registros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio Público se cuenta con la siguiente información. El registro de feminicidios 2009-2011. Ustedes pueden ver, porque se les ha distribuido la carpeta, cómo ha ido desarrollándose estos índices tanto ante el Ministerio Público como al Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, en el 2009 se reportaban 154 casos en el Ministerio Público, al 2011 esa cifra descendió en 84 casos. En el MIM, cifras de feminicidio, al 2011 de 154, retrotrayéndonos del Ministerio Público, de 154 a 87, y tentativas, al 2009 7, al 2011 lamentablemente 84 casos de tentativa de feminicidios. En el MIM, registrados al 2009, feminicidios 139, al 2011 93. En tentativas 64 al 2009, al 2011 66. Ustedes pueden verlo ya de manera más detallada año por año desde que está vigente la LIO. Asimismo, en materia de detención de casos de violencia de género, la Policía Nacional del Perú, a través del Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas, denominada RETA, creado allá por el 2005, identificó denuncias que tienen como principales víctimas a las mujeres. El RETA pasó de identificar 157 víctimas mujeres de trata en el 2007 a 855 en el año 2011. En materia de atención de casos, siguiente lámina. Los consultorios jurídicos populares del Ministerio de Justicia desde el 2007 al 2011 han atendido 8.211 casos de violencia familiar y 2.789 de violencia de la libertad sexual en zonas urbano-marginales a nivel nacional. Los centros de emergencia mujer, CEM, del MIN, durante el periodo 2007 y 2011 atendieron 203.541 casos de violencia familiar y sexual. Al 2011, 29 comisarías de la mujer atienden a víctimas de violencia familiar a nivel nacional. El programa de asistencia a víctimas y testigos del Ministerio Público atendió en el 2011 un total de 27.815 usuarios, 80% de los cuales eran mujeres. La mayoría de ellas víctimas de violencia familiar o de delitos contra la libertad sexual y trata de personas. Las sociedades de beneficencia pública al 2011, siguiente lámina, cuentan con 10 hogares refugio para víctimas de violencia familiar. El Ministerio de Salud atendió en el 2011 164.019 casos de violencia familiar,
lo que significa un incremento del 21% con relación al año 2010. Punto 2. Acceso al mercado laboral y productivo. Existe un leve incremento de la tasa de participación femenina en la población económicamente activa que se encuentra ocupada. Se pasó de 64,7% en el año 2007 a 65,7% en el año 2010. Asimismo, las tasas de desempleo y subempleo femenino se redujeron de 5,5% a 4,7% y de 73% a 68,8% respectivamente, mientras que la tasa de empleo adecuado se incrementó de 21,5% a 26,5% en el periodo 2007-2011. Si bien, siguiente lámina, entre el 2008 y el 2010 existe un aumento en el ingreso promedio mensual de las mujeres, esto es, de 660,5 nuevos soles, se pasa a 743,3 nuevos soles. Aún persiste la brecha de ingreso de desigualdad entre hombres y mujeres. Así, por ejemplo, en el año 2010, esta diferencia alcanza 397,6 nuevos soles en promedio. Ustedes pueden ver ahí el cuadro que nos ha proporcionado el INEI en la Encuesta Nacional de Hogares 2008-2011. Siguiente. En el año 2011 se aprobaron las políticas nacionales de empleo, estableciendo como uno de sus lineamientos promover la igualdad de oportunidades y de trata, así como la no discriminación en el mercado de trabajo con enfoque de género, incorporando estrategias para avanzar en la disminución de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en este espacio. Se incluyen como mujeres beneficiarias en los diferentes servicios y programas del Ejecutivo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo brindó el servicio de capacitación e inserción laboral a 326.785 mujeres entre el periodo 2007-2011 a través de sus programas Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra y Vamos Perú. El Ministerio de la Producción, a través de los Centros de Innovación Tecnológica, CITE, brindó capacitación técnico en las áreas pesquera, agroindustria, manufactura y turismo rural comunitario, favoreciendo de manera importante a microempresarias de 16 regiones en el país. El Ministerio de Agricultura fortaleció capacidades a más de 600.000 personas en el periodo 2009-2011. La gran mayoría eran productores y productoras que incrementaron sus capacidades para mejorar sus cultivos, crianzas y manejos de recursos naturales. Asimismo, en el periodo 2007-2011 se cofinanciaron aproximadamente 3.300 planes de negocio rurales, 10.000 cuentas de microahorro de mujeres y 18.300 pólizas de microseguros de vida para campesinos. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de Censico, ha capacitado a mujeres en cursos operativos, técnicos y profesionales relacionados a la construcción. Asimismo, el programa Techo Propio ha establecido preferencia a jefas de familia para el otorgamiento de un subsidio económico no reembolsable. Punto 3. Acceso a los servicios de salud de calidad. En materia de salud se observan avances importantes en competencia de aseguramiento. Del 42,4% de mujeres cubiertas por un seguro de salud en el año 2007, se alcanzó una cobertura en el 2011 del 68,7%, principalmente en el marco del Sistema Integral de la Salud. Ustedes pueden ver el cuadro también proporcionado por el INEI, que nos señala los años, los trimestres y el desglose que se hace entre hombres y mujeres en cuanto a este índice. Siguiente lámina. En cuanto a la atención de la salud materna, se observa un incremento en el control prenatal. En ese sentido, desde el 2009 al primer trimestre del 2011, se elevó el número de gestantes que recibieron 6 o más controles prenatales,
pasando del 80,8% al 84,5%. No obstante, este crecimiento no se observa, y así lo declaramos, en la selva del país. Asimismo, la proporción de parto institucional se ha incrementado en 27 puntos porcentuales, de 57,5% en el año 2000 a 84,5% para el año 2011. En cuanto a mortalidad materna, se han producido avances importantes. Se ha reducido progresivamente el número de muertes maternas. En ese sentido, si comparamos la información del año 2000 con el año 2010, el número de muertes se ha reducido casi en un 95%. Podemos apreciar el cuadro de mortalidad materna entre este periodo 2000 al 2010, de 185 casos al 2000 al 93 casos al año 2010. De otro lado, entre los años 2006 y 2010, la cobertura de la protección social en salud de las y los trabajadores del hogar se incrementó en 26,5 puntos porcentuales, pasando del 16,7% al 43,2%. Punto 4. Acceso a la educación pública integral y de calidad. En materia de acceso a la educación pública e integral, existen avances. En el nivel primaria se han logrado altas tasas de matrícula y asistencia escolar. Se observa también un crecimiento en la tasa de asistencia escolar femenina en el nivel secundario, aumentando de un 74,9% en el 2007 al 81,5% en el primer trimestre del año 2011. Asimismo tienen ustedes el cuadro de la tasa de matrícula primaria y secundaria del 2007 al 2011. Siguiente. La tasa del analfabetismo en el país se reduce progresivamente, aunque se mantiene la proporción mayoritaria de mujeres analfabetas. El 13,8% de mujeres mayores de 15 años no sabe leer ni escribir, siendo 3 veces más alta que la tasa de analfabetismo de los hombres, que representa un 4,6%. Esta situación se agrava enormemente en el área rural, donde el 33,9% de las mujeres son analfabetas. Podemos contemplar la tasa de analfabetismo por año entre hombres y mujeres, cuya fuente es del INEI en la encuesta nacional de hogares. Siguiente. Punto 5. Fortalecimiento de la participación de la mujer en el sistema democrático y en los mecanismos de participación ciudadana. Participación en el sistema democrático, cuota de género. En el caso de las elecciones al Congreso, se observa que si bien hay un aumento en las elecciones del 2006, que pasamos de 22 a 35 congresistas, esta decae en las últimas elecciones del año 2011 en 28 congresistas, disminuyendo 7 puntos porcentuales. Ahí podemos apreciar el cuadro de la participación femenina del Congreso de la República, que ustedes conocen perfectamente en su condición de congresistas de la República. En las consejerías regionales existe una participación creciente de las mujeres. Aunque en la última elección este crecimiento fue poco significativo, del 22% de mujeres elegidas en el 2002, crece a un 27% en el 2006 y en 28% en el 2010, solo un punto porcentual. En las alcaldías provinciales y distritales, aunque aumenta el porcentaje de las mujeres elegidas, aún persiste una subrepresentación de esta población en estos espacios. Así, en las alcaldías provinciales, 2,05% del 2006 aumenta al 4,6% en el 2010, y en las distritales del 2,8% del 2006 aumenta en solo 3,7% del 2010. Frente a este panorama, el Poder Ejecutivo viene evaluando un proyecto de ley que tiene como objetivo promover la aplicación efectiva de la cuota de género en las elecciones populares, para fomentar la participación política
equilibrada entre mujeres y hombres, lo que hemos denominado la ley de alternancia. 6. Perfeccionamiento del sistema de estadística oficial. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, incluye en todos los instrumentos estadísticos que ejecuta censos, población, económico, agropecuario, universitario, etc. Y encuestas de hogares. En estas incluye las variables de sexo, edad y área geográfica, esto es, área de residencia, región natural y departamentos. En el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007 y en la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, investigó además la variable lengua materna, que permitió caracterizar a la población según etnia y la variable presencia de algún miembro en el hogar con discapacidad. El INEI en el año 2010, en alianza estratégica con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, denominado ahora sí, ejecutó la primera encuesta de uso del tiempo, donde se investigó el tiempo que dedican mujeres y hombres en el trabajo remunerado y no remunerado. Elaboró el estudio Brechas de Género, insumos para la adopción de medidas a favor de las mujeres. Poder Legislativo 2007-2011. Tienen ustedes en la lámina una serie de leyes aprobadas a nivel de sistema de la administración pública. La Ley 29.083, expedida en el año 2007, que modifica el artículo 47 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece la evaluación presupuestal desde un enfoque de género. Ley 29.158, también del año 2007, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece como principios y normas básicas de organización, competencia y función del Poder Ejecutivo el tema de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ley 29.565 del año 2009, Ley del Presupuesto del Sector Público 2010, que aprueba el Programa Presupuestal Estratégico sobre Violencia Familiar y Sexual a cargo del MINDES, ahora MIM. Ley 29.626 del año 2010, Ley del Presupuesto del Sector Público 2011, en el marco de la implementación del presupuesto por resultados, promueve el uso de mecanismos para la incorporación del enfoque de género e incluye mediciones de indicadores y análisis con perspectiva de género. Ley 29.282 del año 2008, modifica el texto único ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Ley 26.260 y el Código Penal. Ley 29.430 del año 2009, que modifica la Ley 27.942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que incluye el acoso laboral ambiental. Ley 29.462 del año 2009, que establece la gratuidad de la inscripción del nacimiento, de la primera copia certificada del acta de nacimiento y de la expedición del certificado del nacido vivo. Ley número 29.356 del año 2009, régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, que incluye una tabla de infracciones y sanciones que considera como una infracción contra la disciplina hacer insinuaciones, gestos, usar términos de naturaleza de connotación sexual, llámese verbales o escritos, que resulten ofensivos para la persona agraviada. Ley 29.409 del año 2009, concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada. Y Ley 29.819 del año 2011, que modifica el artículo 107 del Código Penal, un gran logro, incorporando la figura del feminicidio. Sistema de Administración de Justicia 2007-2011. La Magistratura Nacional recibe capacitaciones en materia vinculadas a los derechos de las mujeres y su protección en el sistema de justicia. Algunas de estas capacitaciones se realizan a través de cursos institucionalizados en la Academia de la Magistratura y de la Escuela del Ministerio Público y cubren 9 distritos judiciales. En el caso del Poder Judicial, los acuerdos plenarios
han establecido doctrina legal en materia penal y civil sobre asuntos de especial relevancia para las mujeres. Entiéndase, relaciones sexuales con adolescentes, apreciación de la prueba en delitos sexuales, criterios para identificar al cónyuge perjudicado en procesos de divorcio por separación de hecho, así como la creación del Observatorio Judicial que monitorea, entre otros, los procesos vinculados a la violencia familiar y los delitos sexuales. Asimismo, dispuso que todas las Cortes Superiores de Justicia de la República deben incluir en el plan operativo de capacitación anual la difusión de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. En el caso del Ministerio Público, se identifican principalmente instrumentos para una actuación fiscal y médico-legal idónea en casos de violencia de género. Tenemos aquí la guía de procedimiento para la entrevista única en Cámara de Gesell de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual para evitar su revictimización. Directiva sobre la intervención de los fiscales de familia y mixtos frente a la violencia familiar y de género. Y recientemente, la guía de valoración del daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional, dirigido a los profesionales de la salud mental a nivel nacional. Hablemos de los avances de la LIO en los organismos constitucionalmente autónomos entre el 2007 y 2011. En cuanto a la Defensoría del Pueblo, ellos reportan directamente al Congreso de la República anualmente sobre los avances en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades, como recientemente lo han hecho. El sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, a través del programa Mujer y Ciudadanía, ha capacitado a más de 25.000 líderes y lideresas sociales a nivel nacional para fomentar su participación política y ha aprobado reglamentos que especifican el procedimiento de verificación del cumplimiento de la cuota de género en las elecciones. La OMPE, desde el año 2005, se aboca a la promoción de los derechos políticos de las mujeres de los distritos más empobrecidos del país, así como a reducir el ausentismo femenino en 19 regiones. En cuanto al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, al 2011, el 98,5% de mayores de edad, hombres y mujeres, residentes en el Perú, están identificados con su documento nacional de identidad. Hasta ahí, señores congresistas, tenemos los avances de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre el año 2007 y 2011. Si me lo permite, señor presidente del Congreso, para finalizar, quisiéramos en este gobierno que preside el comandante Ollanta-Humala, gobierno de concertación nacional, trazarnos ante la representación nacional principales desafíos en este compromiso de reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Como punto número 1, tenemos promover mecanismos de vigilancia ciudadana para las intervenciones y programas de impacto directo en la población, que además incorporen expresamente la participación de las mujeres. Como punto número 2, promover la participación de las mujeres en los procesos de consulta, especialmente de los pueblos indígenas, andinos y amazónicos. Como punto 3, mejorar la aplicación de la cuota de género, tanto en la inscripción de listas, así como el mecanismo de su uso en la conformación de estas, entiéndase la alternancia. Como punto 4, fortalecer los servicios de atención a víctimas de violencia de género que están siendo transferidos a los gobiernos locales, con el modelo de atención interinstitucional diferenciado para la zona urbano y rural. Punto 5, mejorar las competencias de los operadores de justicia, llámese policía, fiscales, médicos, médicas, legistas, jueces, y del personal de los servicios de salud y de los centros de emergencia mujer en materia de atención a las víctimas de violencia familiar y sexual. Desafío 6,
adoptar medidas para garantizar el derecho de la mujer y el hombre a percibir igual remuneración por la realización de la misma actividad. Desafío 7. Incorporar de manera permanente la medición del uso del tiempo al Sistema Estadístico Nacional como instrumento que nos permitirá conocer cómo los hombres y las mujeres distribuyen su tiempo en el trabajo remunerado y no remunerado. Desafío 8. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar a través de marcos normativos equitativos y acciones de fiscalización efectivas. 9. Garantizar la calidad de los servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva. 10. Reducir las brechas que existen entre la población estudiantil del área rural y urbana, especialmente en el nivel secundario. 11. Determinar la demanda de la educación intercultural bilingüe en el país para atenderla adecuadamente desde el Estado. 12. Implementar políticas para favorecer el desarrollo de procesos judiciales efectivos para la sanción de todas las formas de violencia de género y para la reparación de las víctimas. 13. Asignación de recursos para la ejecución de políticas, planes y acciones para la igualdad de género, el fortalecimiento de capacidades de las autoridades y servidores públicos y el desarrollo de instrumentos que faciliten la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas a nivel nacional, regional y local. Y finalmente, el desafío 14º que asume este gobierno es desarrollar programas permanentes de fortalecimiento de capacidades en materia de acceso al sistema de justicia con igualdad de oportunidades para las mujeres, así como acciones para la actualización y ascenso en la magistratura nacional. Señor Presidente del Congreso de la República, hemos cumplido, de acuerdo a lo que la Ley de Igualdad de Oportunidades establece, de presentar ante la representación nacional el 5º informe del cumplimiento de esta ley entre el periodo comprendido de los años 2007 al 2011. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra.